Cuán grande es nuestro Señor, que siendo nosotros polvo, Él por su inmenso amor nos ha creado. Y sin embargo se haya querido hacer semejante a nosotros en Jesucristo, para venir a morir en una cruz por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es para nosotros! Cuán grande fue la carga que Él tuvo que sufrir. Cuánto fue el dolor y lo que nunca en la eternidad había ocurrido. De repente se vio en un momento de la historia donde el Padre y el Hijo, que gozaban de eterna comunión, de repente se vio interrumpida, se vio rota por causa de nuestras transgresiones. Porque el Hijo, Cristo Jesús, llevó el pecado de todos nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y damos gracias porque ese es el Evangelio que ha llegado a nosotros y hemos creído, de que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, y que no solamente murió, sino que también fue sepultado, dice la palabra de Dios, y que al tercer día ha resucitado conforme a las Escrituras. Lo que ya estaba predicho en Cristo Jesús se ha cumplido. Lo que estaba profetizado de Él fue así. Y por lo tanto Él es nuestra esperanza y gloria. Cuán maravilloso, cuán grande es nuestra esperanza de que un día nosotros también seremos semejantes a Él y de que pronto vendrá por nosotros. Vamos a abrir la Biblia ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, nos toca un texto extraordinariamente hermoso y a su vez complejo desde el aspecto doctrinal, y donde sumamente es importante no pensar más de lo que está escrito. Y es por ello que nosotros debemos, y hoy vamos a analizar lo que dice este texto, y vamos a tratar de someternos a lo que las Escrituras dicen, enseñan, revelan, porque es palabra de Dios. Y vamos a orar primeramente. Padre, amado Señor, te damos las gracias por poder acercarnos a ti. Gracias por Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias porque Él ha muerto y ha resucitado. Gracias porque también Él un día vendrá por nosotros. Y entre tanto que esto ocurra, estamos esperando, deseando que Él venga. Deseamos encontrarnos con Él. Pero a su vez también deseamos ser cada día más semejante a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias queremos darte porque, como ya hemos leído y estudiado en otras oportunidades, nosotros no vamos a pasar por ese tiempo de angustia y de tribulación, porque hemos creído en la persona de Jesucristo. Y Él nos ha de librar de ese día de la ira. Y por lo tanto, Señor, estamos agradecidos y confiados en tu benevolencia, en tu promesa, en tu fidelidad. Ahora te pedimos, Señor, de que también tú nos des entendimiento para comprender tu palabra, que la obra de tu Espíritu Santo para iluminar cada entendimiento, cada uno de nuestros corazones, sea en cada uno de nosotros. Y a su vez también te ruego, Señor, que des palabra al predicador para que no sea yo mismo, sino que seas tú, Señor. Y que aún, Señor, nos puedas dar el discernimiento y el entendimiento para que si en algo estamos errando, Señor, seas tú por medio de tu palabra y por la convicción de tu Espíritu, la iluminación de tu Espíritu, que podamos darnos cuenta. Señor, por eso te rogamos a que seas tú el Señor una vez más aquí en este lugar,
para dar plena convicción a la luz de tu palabra de lo que tú has querido decir y lo que tú dices. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a arrancar desde el versículo 5. Lo voy a introducir de esta manera porque el texto que vamos a leer y vamos a estudiar hoy, versículo 13 y 14, empieza con un conector. Entonces sí o sí nos tenemos que referir al texto anterior. Y vamos a leer desde el versículo 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Este es un texto sumamente importante y tenemos que recordar a manera de introducción también de que Pablo les estaba refiriendo a estos hermanos de que ellos no iban a pasar por el tiempo de la tribulación y que de hecho en ese tiempo iba a haber dos grandes acontecimientos fundamentales. Uno, en primer lugar, iba a haber una gran apostasía, pero de manera particular por parte de aquel inicuo, que esta es la segunda característica, el anticristo que se iba a levantar en medio y que iba a comenzar su gobierno mundial a través del tratado de paz que se iba a firmar de acuerdo a Daniel 9:27. Y una vez que comenzado ese tiempo iba a ser el tiempo de la tribulación. Ya previo a eso la iglesia iba a ser arrebatada. Es por eso que le da certeza y confianza de que ellos no iban a estar en ese tiempo de tribulación. En ese tiempo donde ese inicuo, ese hombre de pecado se iba a manifestar. Este hombre de pecado, sin lugar a dudas, después de haber hecho medianamente una paz mundial, entre comillas, se iba a rebelar, iba a parar los sacrificios en el templo que él iba a procurar y va a lograr esa reconstrucción, y va a sentarse allí en el templo haciéndose pasar por Dios, pidiendo a él la adoración. Y entonces ahí va a comenzar el período de la gran tribulación. Ahora, estos hermanos recuerden de que estaban angustiados porque había tribulaciones, había persecuciones por causa de la palabra de Dios. Es decir, por el Evangelio, porque ellos se habían convertido de los ídolos y de los pecados a Jesucristo, el Dios vivo y verdadero. Empezaron a tener
pruebas, tribulaciones. A muchos de ellos los habían apedreado, algunos habían matado por causa del Evangelio. Aún inclusive dice en 1 Tesalonicenses que la persecución era de los mismos de Tesalónica, es decir, de los mismos conciudadanos de los creyentes. Los perseguían a ellos. Entonces hubo unos falsos maestros que se introdujeron ahí en ese lugar y habían dicho que entonces, por carta de Pablo, por palabras de Pablo, que ya habían comenzado el tiempo de la tribulación, lo cual no era cierto. Estos falsos maestros decían de que ellos se habían quedado y que por lo tanto ellos estaban en el tiempo de la tribulación, que eso era algo notable por todas las tribulaciones que estaban pasando, pero nada más lejos de la realidad, porque ellos habían sido convertidos. Ellos fueron creyentes y eran creyentes genuinos y verdaderos. Y como todo creyente en Cristo Jesús, no pasará por ese tiempo futuro de la tribulación. Y por eso Pablo le escribe esta segunda carta, para recordarles aquel mensaje que Pablo mismo les había dicho, les había escrito, y para reconfortar y animar sus corazones. Y con esta misma temática, con este mismo corazón de parte de Pablo, esta intención pastoral, entonces escribe ya los próximos versículos 13 al final hasta el 17 del capítulo 2, con un propósito pastoral, con un propósito de reconfortar sus corazones, de que ellos estén animados y confiados en lo que Dios mismo es y en lo que Dios mismo ha hecho. Por tanto, ellos no debían sentir ningún tipo de inseguridad. Debían estar arraigados, afirmados en la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí, dice el versículo 13, para ir ya introduciéndonos más específicamente en el texto: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo, con esta exhortación, una de las cosas que quería hacer era eliminar el miedo al futuro. Y para poder eliminar el miedo al futuro era necesario tener una base segura sobre la salvación. Es muy normal que las personas, que nosotros tengamos miedo a lo que va a venir. Es muy normal. Es más, muchas de las personas tienen miedo a la muerte inclusive. Muchas de las personas tienen miedo a lo que va a pasar de acá en adelante, ni hablar desde el aspecto político. ¿Qué va a pasar de acá al próximo gobierno? Las personas tienen miedo naturalmente, eso es algo que ocurre. Pero el creyente tiene su confianza no en sí misma, sino en la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y allí descansa su corazón, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en la persona de Dios. Ahora, Pablo en estos textos lo que va a demostrar es el plan redentor de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a favor nuestro y cómo Dios lo ha logrado de una manera tan perfecta, sin contradecir ninguno de sus principios y atributos de su propia persona? Y Pablo nuevamente empieza diciendo que debemos dar siempre gracias. Esa es su expresión. Ahora, Pablo utiliza esta expresión por la firmeza de estos hermanos
y por la salvación que Dios les había dado. Ahora, quiero hacer un paréntesis también en cuanto a esta gran doctrina tan fundamental que es de la salvación. Hay muchos, aún en nuestros días, y aún en nuestros medios o en nuestros alrededores, que creen que la salvación se pierde. Si rechazamos esta verdad de la seguridad de salvación, tenemos que afirmar entonces que ninguno de nosotros podría ser salvo. Es decir, que si decimos que si la salvación se pierde, la pregunta sería, ¿en qué momento yo sería salvo? Porque yo, a pesar de que he creído en Cristo Jesús, sigo siendo un pecador. Entonces es realmente incongruente la falsa doctrina de la pérdida de salvación. Es más, ese gran temor y miedo no podría ser borrado nunca. Uno viviría con ese temor. Sobre todo porque no estamos en un estado de perfección, sin pecado. Seguimos pecando. Y eso sería entonces inalcanzable. Y todos nosotros, yo primeramente, estaría plenamente desesperanzado. Por tanto, la pérdida de salvación es una falsa doctrina. Que algunos citan algunos versículos, pero para torcerlos, y los tuercen, haciéndolos entender de que la salvación se pierde, o queriendo hacer entender que la salvación se pierde. Pero no es lo que dice el texto. Ahora no es el tema de esta noche, no es lo que el texto va a explicar. Yo solamente quería hacer un paréntesis para afirmar este principio. De que si nosotros tenemos seguridad de salvación, tenemos esperanza. Pero aquel que no tiene seguridad de salvación, no tiene esperanza. Y es por eso que esto es tan importante. Pablo lo pone como un fundamento de la esperanza de la iglesia de Tesalónica, de los creyentes de Tesalónica, así también para nosotros. Es más, el Señor en este texto, una de las cosas que va a hacer es poner en alto el plan eterno de Dios, o lo que va a hacer el apóstol Pablo, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo. Lo que va a hacer es poner en alto, realzar de manera fundamental el plan eterno de Dios respecto a la salvación para con cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos estar preparados para los últimos tiempos? Para el tiempo venidero, para el tiempo que se acerca, o para lo que va a acontecer. Es estando arraigados en la seguridad y en el conocimiento de la doctrina de la salvación. Y el Señor Jesucristo, una de las cosas que dijo mientras Él estaba en este mundo, por ejemplo en Juan 10, Él recalca que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que Él conoce quiénes son sus ovejas y las suyas le conocen a Él. Y dice también en Juan 10, de que nadie las puede arrebatar de su mano. Por lo tanto, el Señor Jesucristo mismo afirma en su propia boca, en su propia palabra, ¿sí?, la seguridad de que cada creyente le pertenece a Él y está seguro en Él. Ahora vamos a ir al texto. Dice, pero nosotros, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe que es, y la fe en la verdad.
Fíjense que el texto comienza de una manera muy similar al capítulo 1, versículo 3. Dice más o menos las mismas palabras. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, Pablo aquí se da por sentado, mejor dicho, expresa que él siente sobre su corazón o sobre sus hombros que debe dar gracias a Dios por estos hermanos. Porque había un testimonio claro de aquella justificación, de aquella salvación que había ocurrido en su alma, en el corazón de estos creyentes. Había un cambio rotundo en ellos, de estar sirviendo a los ídolos, de estar viviendo una vida impía, de estar viviendo una vida impura, de idolatría y de cuántos pecados de promiscuidad. Ellos se convirtieron a Dios, dejaron todo eso viejo para seguir y servir al Dios vivo y verdadero. Y eso fue notable no solamente para Pablo, sino también para toda la ciudad, y no solamente para la ciudad, sino para toda esa provincia de Macedonia. Fue notable. Y cuando ocurre esa transformación en el corazón, cuando Dios te da vida espiritual por la fe en Cristo Jesús, hay un cambio. Hay un cambio en tu ser. Ahora, qué maravilloso, porque es aquí donde entonces Pablo nuevamente exclama en esta acción de gracias por ellos. Siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Debemos dar siempre gracias. Esta verdad hizo que Pablo diera gracias a Dios por estos hermanos. Ahora dice acá el texto, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Y aquí en esta frase hay algo sumamente importante, que estos hermanos en la fe en Cristo, de Pablo, dice, son amados por el Señor. Y esto es sumamente importante porque nos demuestra que el Señor mismo los estaba amando. Y la base de todo lo que va a continuar diciendo es como consecuencia de este amor de parte del Señor. Y ocurre aquí un contraste. Porque en los versículos anteriores, fíjense, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero, y ese pero va a marcar el contraste. Un contraste entre los que creen en Satanás, es decir, que creen la mentira. La mentira de Satanás le va a decir, no, pero si vos podés seguir tus propios caminos y Dios va a estar a tu lado igual. No hace falta que te congregues, no hace falta que hagas esto, ni hace falta que leas la Biblia, Dios te va a acompañar, Dios va a estar con vos siempre igual. Más, personas que aún inclusive no llegaron al conocimiento de la verdad, no creyeron. No, eso de creer en Cristo, solamente hacer eso para ser salvo es una locura, es el pensamiento. ¿Cómo yo voy a, por creer en Cristo, por creer en Jesús,
solamente por eso voy a ser salvo. No, yo tengo que hacer algo. Ese es el pensamiento que las personas tienen. Pero toda obra que se quiera sumar a la obra de Cristo es un mérito que yo quiero sumar a mí para que Dios me salve. Y sin embargo, no es por obras, dice el texto, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Es más, el contraste está en que estas personas, al estar bajo la corriente de este mundo, van a seguir la mentira de Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Es decir, él dirige esta filosofía de vida del mundo. Y lo cual, todos aquellos que creen las mentiras de Satanás, cuando el anticristo aparezca, lo van a seguir. Y esta es una realidad. Es decir, creen en la mentira y siguen al anticristo. ¿Y cuál es el contraste entonces? Que los redimidos, los salvos, los que hemos creído en Cristo Jesús, creemos a la verdad de Dios y seguimos a Cristo. Y eso se evidencia en una vida que se va transformando poco a poco, y el texto lo va a mostrar. Y ahora lo vamos a desglosar un poco más. Ahora, la obra de salvación de Dios comenzó con un acto de amor soberano que nosotros no merecemos, y que allí fue la base, digamos, de todo el obrar de Dios, fue su amor. Y dice el texto acá de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este texto no podemos desglosar de manera selectiva palabras. Tenemos que analizar todo el texto y todo el conjunto para que entendamos lo que Pablo está diciendo. De hecho, tal amor fue la base de la elección de Dios, de los creyentes. Ahora, con esto también quiero decir de que Dios no escogió a algunos para salvación y a otros para condenación. Porque de hecho, su amor está evidenciado de que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero tampoco tenemos que caer en el otro extremo de decir entonces, todas las personas entonces son salvas. No. Quiero leer el comentario de MacDonald que lo resume de esta manera. La Biblia enseña claramente que Dios escoge a los hombres a la salvación, pero nunca enseña que escoge a algunos para condenación. Los hombres se pierden por su propia y deliberada decisión. Aparte de la intervención divina, todos se perderían. ¿Tiene Dios derecho a escoger a algunos para ser salvos? Básicamente su deseo es que todos sean salvos. Sin embargo, la Biblia no enseña tampoco el universalismo, la teoría de que todos serán salvos finalmente. Es decir, continúa diciendo MacDonald, esto tiene dos posibles lecturas. Primero, puede significar que la elección de Dios tuvo lugar antes de la fundación del mundo, de acuerdo también a Efesios 1:4. Y en segundo lugar, la expresión puede ser también leída como primicias, indicando que los tesalonicenses salvados
están al principio de la dispensación cristiana, habían sido escogidos por Dios para ser entre los primeros de una gran cosecha de almas redimidas. De hecho, estas dos posturas y estas dos opciones no se contraponen, al contrario, pueden ser, complementarias. Es decir, hay una elección de parte de Dios. Esto es real y es una doctrina bíblica. Y con esto tampoco estamos cayendo, al afirmar esto, tampoco estamos cayendo en el otro extremo, como algunos hermanos han caído, en decir de que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para condenación. Pero sí es una realidad de que Dios ha escogido a los creyentes. Pero tenemos que entender bien todo lo que el texto está diciendo. Dice ahí el texto de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es decir, que la meta última es la salvación final. El propósito de esa elección es salvación. Ahora, esta elección tampoco se contrapone con el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos. No. Y como bien hemos leído, las personas que van a ser condenadas, y hemos estudiado también, que van a ser condenadas, son condenadas por no haber creído el Evangelio de salvación. Y ahora el texto mismo nos va a amplificar y nos va a aclarar este aspecto de cómo Dios escoge. Es más, los redimidos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 13. Ahora también, por esa razón, el Nuevo Testamento se refiere comúnmente a los creyentes como los escogidos, y esto es algo en lo cual también tenemos que resaltar. Cuando se llama a los creyentes, se los llama los elegidos o los escogidos. Y esto es un nombre común a lo largo de todas las escrituras, particularmente del Nuevo Testamento. No podemos negar esta doctrina, ni tampoco podemos decir de que es algo real. Y esto es algo doctrinal y es algo bíblico. Ahora más, la doctrina del amor soberano y elector de Dios tiene varios beneficios prácticos para nosotros. Dios en su amor y en su soberanía lo hace. Y de manera práctica, esto en primer lugar no nos permite enorgullecernos en alguna manera. Porque la salvación es una iniciativa de Dios, es el plan de Dios, es la ejecución de Dios, y que solamente hay una mera responsabilidad del hombre, y es que cuando escucha el Evangelio, creer. Cuando escucha la verdad de Dios, creer. Es la fe, que de hecho esa fe también es dada por Dios mediante la palabra. Es esa confianza en el Dios confiable. Entonces, esta doctrina lo que va a hacer también es aplastar nuestro orgullo. En segundo lugar, exalta a Dios mismo. En tercer lugar, produce gozo. Esto también tiene consecuencias de que concede privilegios inimaginables. Todo en Efesios capítulo 1, ahí habla de las grandes bendiciones que hemos recibido por haber sido elegidos de Dios y por haber creído en el Evangelio. Pero también, y finalmente, y creo que es el propósito por lo cual está escrito esto en esta porción de las Escrituras,
es para darle seguridad a estos hermanos y por ende a nosotros. Es para dar seguridad de nuestra salvación. Ahora dice el texto de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Como bien hemos dicho, están las dos posturas. Uno es que Dios haya escogido desde antes de la fundación del mundo, y el otro de manera particular y específica de que Dios haya escogido a ese grupo de personas de Tesalónica como primicias de esta obra por mano de Pablo, ¿no es cierto?, en la nueva o en la era de la iglesia o en la dispensación de la iglesia. Ahora, afirmamos por el texto bíblico también de que dice ahí en Efesios 1:4 que quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y qué paz trae en el corazón. Que cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, cuando hemos oído el Evangelio, hemos creído. Y que esto entonces manifiesta el hecho sencillo y a su vez soberano de que hemos sido elegidos por Dios. Ahora, vamos a continuar leyendo el texto para ampliar este concepto de la elección. Fíjate que dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí Pablo no está dando un orden cronológico de las cosas, sino que está mencionando todo lo que ocurre en el momento de la salvación. El texto de Efesios dice que nos escogió en Él. Es decir, entre otras palabras, Cristo es el elegido también como el único medio de salvación. Y que toda persona que se acerca a Él, mejor dicho, que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, está en Cristo, está en el elegido. ¿Se entiende? Ahora dice el texto acá: os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Esa palabra santificación es hagiasmos en el griego, que significa purificación. Y esta es una obra que produce el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu que produce santificación en nosotros. Y es el hecho de que separa, esa obra de santificación es separar del pecado. Cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, cuando tú creíste en Cristo Jesús, cuando yo creí en Cristo Jesús, ha comenzado la obra de Dios por el Espíritu en nosotros de separarnos del pecado hacia Él, de apartarnos para Dios. Por eso dice MacArthur, este milagro comienza con la salvación e incluye una transformación total. De hecho, cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que al creer en Cristo Jesús, nosotros hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo. Por tanto, allí comienza la obra de santificación del Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora también, la santificación que comienza en la regeneración no implica que el creyente no vaya a pecar nunca más, sino que es algo progresivo. Es algo que se va a ir manifestando poco a poco. Pero es algo que se tiene que manifestar. Es decir,
¿Sos creyente en Cristo Jesús? Entonces, se tiene que ver una vida de transformación. Es decir, poco a poco tenés que ir dejando el pecado. Poco a poco se tiene que ir viendo el carácter de Cristo en vos. Y en mí también. Poco a poco tenemos que hacernos más semejantes a Jesús, nuestro Señor. Esa es la santificación. Que de hecho es como producto de la obra del Espíritu en nuestros corazones y de nuestra obediencia a Él. Ahora, hay un factor humano en la elección. El texto acá nos decía, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién tiene que aplicar la fe en la verdad? Es el creyente, o sea, la persona. Nosotros cuando hemos escuchado el Evangelio hemos tenido que decidir creerle a Dios. Hemos decidido creerle a Dios o hemos decidido rechazar a Dios. Por tanto, es sumamente importante este hecho de que cada uno de nosotros, y es nuestra responsabilidad, el creer en Cristo Jesús para salvación. Mediante la fe en la verdad. La salvación es por gracia. La salvación es algo que Dios nos da gratuitamente como un regalo que nosotros no merecemos. Pero se aplica, es decir, pasa a ser mía y mi experiencia desde el momento que creo. Desde el momento que creo en Cristo Jesús. La verdad de la salvación por fe en el Evangelio es una verdad que está impregnada a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El Espíritu regenera, o sea, le hace nacer de nuevo a toda persona que ha creído en la verdad y que se ha arrepentido de sus pecados. Ahora, vamos a citar otro texto más, un texto muy conocido, Efesios 2. Ocho y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. De hecho, allí está el obrar de Dios cuando nosotros creemos. Es una gracia la salvación, es un regalo que Dios nos da por su misericordia y por su amor. Dios lo ofrece a todas las personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero no todas las personas creen en la verdad del Evangelio. Que de hecho, no todas las personas entienden el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice el texto en 2 Corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, nosotros también estábamos cegados antes por ese velo de nuestros pecados, por ese velo que Satanás mismo pone en toda persona natural que está sin Cristo. Y que la luz del Evangelio y por obra del Espíritu de Dios nos fue quitado ese velo para que podamos ver la gloria de Cristo y creerle. Podemos ver la gloria del sacrificio de la cruz y creer que en Él nuestros pecados han sido perdonados. Porque hemos creído.
entonces nuestros pecados fueron perdonados. Ahora dice el versículo 14 lo siguiente: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. MacArthur decía una frase y la voy a leer cortita. Dice: el elemento siguiente en el plan redentor de Dios es cronológico, anterior al tercero. Y voy a explicarlo. ¿Por qué? Es decir, que Dios nos llama. Primeramente Dios nos llama. En el plan redentor de Dios está ese llamado de parte de Dios. Pero como decíamos, antecede al tercero. Es decir, viene el llamado de Dios y luego viene la fe. Es decir, que uno tiene que responder a ese llamado. Dios llama a todo pecador a que se arrepienta de sus pecados y crea en Él. De hecho, vamos a ir a otro texto en Hechos 17. Hechos 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y fíjense que acá hay dos absolutos: todos los hombres en todo lugar. Dos cosas absolutas: todas las personas y en todos los lugares, no importa dónde esté. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios, al arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, esto es Jesucristo, dando fe a todos, otro absoluto, a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios desea que todas las personas sean salvas, pero van a ser salvas solamente aquellas que creen, solamente aquellas que obedecen a este Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Cristo Jesús. A propósito, ¿ya has creído en Cristo? Dios te está llamando para que te arrepientas. Dios te está llamando a que pongas tu fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra manera de salvarse de la condenación, solamente por creer en Cristo. Ahora en el texto entonces decía: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. William MacDonald también dice lo siguiente: Dios nos escogió para salvación en la eternidad. Nos llamó en el tiempo. El llamamiento se refiere al momento en que una persona cree la verdad. Nuestro evangelio no significa que haya otro evangelio genuino, sino que es un solo evangelio. Hasta aquí la cita de MacDonald. Ahora, de hecho, Pablo, una de las cosas que dice ahí en el texto es nuestro evangelio. Y el evangelio que Pablo menciona es porque tiene un sentido de pertenencia. Es el que a Pablo le ha sido encomendado para predicar. Es más, de hecho, se utilizan varios nombres a lo largo del Nuevo Testamento respecto al Evangelio. Con pronombres, es decir, Pablo, por ejemplo, también dice mi Evangelio. ¿Sí? Aquí utiliza nuestro Evangelio, hablando de él y sus colaboradores, como lo hace
constantemente a lo largo de estas dos cartas. Pero también, por ejemplo, lo menciona respecto a otra referencia es respecto del Evangelio de Dios. Voy a citar algunos textos, Romanos 1:1, 15:16, 2 Corintios 11:7, 1 Tesalonicenses 2:2, y este vamos a buscar, 1 Tesalonicenses 2:2. Dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 9 también menciona el Evangelio de Dios. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir, acá Pablo resalta de quién es el mensaje. El mensaje es de Dios. Y en 2 Tesalonicenses, en la porción que estamos leyendo, el versículo 14, cuando se refiere a nuestro Evangelio, es el Evangelio que ellos habían escuchado y que habían creído y que Pablo mismo les había predicado. Y que por lo tanto, si Pablo no estaba en el tiempo de la tribulación, ellos contemporáneamente tampoco. Y que por lo tanto debían estar confiados en la promesa de Dios, confiados en la salvación de Dios, de que la salvación descansa en Dios, de que Dios nos eligió, de que Dios nos santificó, nos puso aparte, de que nosotros hemos creído en la verdad de Dios, que es el Evangelio, y que por lo tanto debemos descansar allí. Y Pablo entonces enfáticamente habla de nuestro Evangelio. Y dice acá, para alcanzar la gloria. Ahí está el propósito. Es decir, hemos sido salvos con un propósito futuro. En dos sentidos. En primer lugar, salvos de la condenación para ir a la gloria eterna. Y salvos de este cuerpo de pecado. Es decir, futuro y próximamente, cuando venga Cristo por su iglesia, Él mismo transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo de pecado, en un cuerpo semejante al suyo, al de Cristo Jesús. Un cuerpo sin pecado, un cuerpo glorioso. Y ahí entonces dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo incorruptible, como el de Él. Salvados completamente en todos los sentidos. Y aún salvados de la ira de Dios, de la eterna y de la que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. La salvación es algo absolutamente completo y es algo absolutamente seguro. Ninguno de nosotros podemos dudar de la salvación que Dios nos ha dado, porque si dudamos de la salvación de Dios, vale decir, dudamos de Dios mismo. Si yo creyese que la salvación se pierde, estoy diciendo a Dios mentiroso y que la obra de Cristo no fue suficiente. Y Jesús mismo es mentiroso. ¿Sería así o no? Porque el que prometió a todo aquel que cree vida eterna, y dice, no vendrá condenación, mas ha pasado muerta vida. Y yo creo esa verdad. Por tanto, nuestra salvación es sumamente segura. Allí descansa, en Él, en Dios. Él nos escogió a nosotros. Si creíste en el Evangelio, puedes tener plena seguridad de que Dios nos escogió. Y no es para decir entonces, no, solamente los escogidos van a ser salvos. Porque es nuestra responsabilidad predicar a todos, porque no sabemos a quién Dios da esa oportunidad. Y de hecho Dios quiere que todas las personas, y somos enfáticos en esto, para no caer en el extremo
de solamente la salvación para algunos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero que la salvación se ofrece a todos, pero que se aplica solamente a aquellos que creen. Y por eso nuevamente la pregunta, Dios te está llamando para salvación. ¿Ya creíste en Cristo Jesús? ¿Has confiado en Él como tu Salvador? Y de esta manera entonces Pablo quería darle seguridad a estos hermanos. Próximamente, la próxima vez que nos reunamos, el sábado siguiente, vamos a estar estudiando el versículo 15 al 17. Porque allí Pablo entonces desenlaza todo esto, todo este compendio que quería dejarles en claro. Que ellos pudieran descansar en Él y que estén firmes en esta enseñanza que Pablo les había dado. Que estén firmes y descansando en la promesa de Dios, porque Dios es fiel. Por tanto, queridos hermanos, nuestra salvación descansa en Dios. Y es por eso que podemos estar seguros. Es por eso que también podemos estar seguros de que no vamos a pasar por ese tiempo de tribulación, porque Cristo vendrá por nosotros. Vamos a orar. Gracias queremos darte, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has escogido. Gracias porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti, hemos obedecido a ese llamado. Y también gracias porque nos has dado tu Espíritu para darnos la nueva vida, para santificarnos. Y queremos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Queremos ser cada día más semejantes a Cristo. Queremos descansar en la promesa de tu verdad, que permanece para siempre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Bendice nuestros corazones y tu palabra expuesta. Y te rogamos que nos acompañes. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.